Este conocimiento transformó la vida de nuestro fundador, dándole un giro total. En uno de sus recorridos por las calles de la ciudad, pasó frente al establecimiento y sintió vibrar todo su ser. Un fruto inmediato de este trabajo se reflejó en un amplio cartel frente al comercio de Sellers en la calle Habana, número 73, hoy municipio Habana Vieja, en la capital de Cuba. Ahí podía leerse: "Todos mis negocios son del Señor". El impacto de esta sanidad obrada en el cuerpo de Ernest fue definitorio en muchos de los lineamientos posteriores de la organización. Y cuando la sacaron de las aguas bautismales, ya su rostro era otro, y desde ese momento más nunca le dio epilepsia. Ella murió con 100 años, casi iba a cumplir los 101 años, y jamás le dio más un ataque de epilepsia. Pero ojalá que hubiera muchas Muriel C. Sellers. No conozco a ninguna como ella. Bienvenidos al tercer episodio del libro de memorias de nuestra iglesia. Como hemos visto en el segundo episodio, hubo énfasis en la sanidad divina. Esta se hizo parte inseparable de la predicación de Ernest William Sellers después de la sanidad obrada en su cuerpo. Y es que los testimonios de sanidades divinas desde entonces han sido parte de la conversión de muchos. En este tercer episodio estaremos hablando de una herramienta esencial para predicar el Evangelio, la revista oficial de nuestra iglesia, El Mensajero de los Postreros Días, donde en sus páginas se dedicaba a una sección especial para testimonios de sanidad. Lo ven para predicar, por eso precisamente cuando sacó El Mensajero le llamó predicador por sustituto, porque lo de él era como natural, predicar y predicar y predicar. El mensajero en las manos tomad, su grande esfuerzo en alto alzad, hasta la victoria poder alcanzar y al vil enemigo poder derrotar. Vamos marchando, tengamos valor, armas nos sobran, nos dice el Señor. Conflicto terrible Satán provocó, las armas tomemos que ya comenzó. El día 15 de septiembre de 1939 salió a la luz por primera vez en La Habana, Cuba, la revista El Mensajero de los Postreros Días, órgano oficial de la Iglesia Bando Evangélico Gedeón, hoy Iglesia Evangélica Internacional Soldados de la Cruz de Cristo. Desde sus inicios, esta revista, en manos de nuestros primeros misioneros, fue un poderoso instrumento para llevar el Evangelio de Cristo de puerta en toda la isla de Cuba. Posteriormente se extendió y se ha continuado distribuyendo en todos los países en donde está establecida nuestra obra. El himno número 70 de nuestro himnario lleva como título Distribuid el Mensajero. Se publicó en nuestro himnario desde su primera edición en enero de 1946 como un canto de promoción para alentar a nuestros fieles luchadores a hacer su mejor parte en la distribución de nuestra revista. Después de investigar con varios hermanos mayores, llegamos a la conclusión de que el himno fue escrito por Muriel C. Sellers, la esposa de nuestro fundador, asistida por su hijo Elías Sellers. Gracias a varios hermanos que escucharon la música del himno en su versión original, hemos escrito su partitura y grabado el himno que presentamos hoy. El himno abre con esta invitación: hablad del mensajero, santo y fiel predicador. Decid al mundo entero
que habla de salvación. En el coro, el autor continúa estimulando a la distribución de la revista. Luchad, luchad, feliz distribuidor. Luchad, luchad, que contigo va el buen pastor. Hablad del mensajero, santo y fiel predicador. Decid al mundo entero que habla de salvación. Luchad, luchad, feliz distribuidor. Luchad, luchad, que contigo va el buen pastor. El obispo Buenaventura Luis fue un gran siervo de Dios, padre, maestro y consejero, uno de los hombres más visionarios de nuestra iglesia. Dedicó la mayor parte de su vida a instruir a nuestra iglesia en los principios fundamentales de la doctrina que predicamos, y hacia este propósito dirigió sus mejores esfuerzos. Un incansable propagador de la verdad y un eficaz orientador espiritual que impartió con esplendidez y gracia la luz de los conocimientos que constantemente recibía del cielo. Recopiló y preparó para bendición y enriquecimiento de las nuevas generaciones un sinnúmero de charlas, conferencias, escritos, trabajos literarios de su autoría y de otros autores de nuestro mundo cristiano. A él debemos la recopilación y nueva edición de Nuestro Mensajero de los Postreros Días y otras joyas literarias que nos dejó como un legado de luz y esperanza que mantendrá imperecedera la memoria de un gran constructor de la fe. Hoy sus hijos y sus discípulos, que bebimos constantemente de ese material incesante de sus reflexiones, que han sido fundamento sólido de nuestra permanencia en el redil de Dios, quisiéramos dejar todo este material a disposición de todos aquellos que desean beneficiarse para gloria de Dios y bendición de sus almas. Su página web beluis.org. A continuación, hablaremos del primer himnario de nuestra iglesia. Nuestra hermana Nivia Luis nos hace una introducción a este y nos da un listado de compositores que, a través de las épocas, también han sido parte de esta obra magistral de nuestra liturgia. Nuestro himnario, Voz de los Soldados de la Cruz, fue cuidadosamente compilado y editado por nuestro primer apóstol, Ernest William Sellers, Daddy John, y la evangelista Muriel Sellers, en 1945, Playa de Baracoa, Habana, Cuba. Inicialmente llevó el nombre de Voz de Gedeón, ya que nuestra iglesia era conocida en ese entonces como Bando Evangélico Gedeón. La primera referencia que tenemos de su primera edición aparece en nuestro órgano oficial, El Mensajero de los Postreros Días, enero de 1946. Contaba con 176 páginas, con títulos en inglés y español, y se vendía al público por solo 20 centavos. Insertamos aquí una pequeña foto del anuncio de su venta. Esta colección de cantos sagrados fue cuidadosamente seleccionada de entre una gran variedad de himnos tradicionales e incluye también composiciones de nuestros autores tales como Caridad Muñoz, quien además de compositora era pianista y arreglista. Ella escribió a mano la partitura de un gran número de himnos. Destacan también compositores de la talla de Selvin Hall, Dolores Rojas de Mondéjar, Juan Barrera, José Rangel, Armando Rodríguez Sr., Arnoldo Socarrás, Orlando Peña, José Salas, Javier Sosa, Remigio Correoso, hermanas Caraza y Francisco Lozano, entre otros. Como dice la introducción de sus primeras ediciones, nuestra colección de himnos es también llamada
el Evangelio en canto por su alto contenido doctrinal apegado a las enseñanzas de los Evangelios. A través de las distintas ediciones se le ha hecho correcciones así como adiciones de nuevos signos. La edición más reciente, que es la 8ª, fue revisada y corregida por el apóstol Florentino Almeida. A esta edición se le añadieron una sesión de himnos especiales y otra de himnos en inglés. Estamos conscientes de que estos mensajes escogidos son un medio eficaz para grabar en nuestros corazones el mensaje central de la Biblia. Además de ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, el objetivo de este himnario es motivarnos a rendir alabanza y adoración a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mesa de fe, la vida de fe de nuestros primeros misioneros. Un término que se hizo popular entre los primeros misioneros del movimiento fue mesa de fe, es decir, sentarse a la mesa aunque nada hubiese, con la fe de que el Señor supliría. Felizmente nos queda el relato de la primera de aquellas mesas aportado por la propia Muriel, una de las participantes junto a Daddy John, hermana Sara, Mabel G. Ferguson, Landon Carter y Ralph Cruz. En aquel lugar se sentaron a la primera mesa de fe. Como éramos discípulos nuevos y no teníamos entonces muchos miembros bautizados, era una verdadera prueba de nuestra fe. Recordamos claramente el habernos sentado a la mesa sin haber nada en ella, solo una jarra con agua, de la cual todos participamos y salimos a los negocios del Señor regocijados por la prueba de nuestra fe. Pero Dios nos premió aquel día. Llegaron del mar hacia la costa rocallosa, a unos cientos de pies de nuestras tiendas, barriles de papas, sacos de cebollas, cajas completas de queso y grandes cajas de chocolate, aparte de numerosos artículos. Así es que tuvimos abundancia de comestibles para algún tiempo. Hubo también un número considerable de tablas nuevas de pino arrojadas al mismo lugar, y después de esperar un tiempo considerable a que alguien las reclamase, las usamos para poner piso a nuestras tiendas. El Mensajero de los Postreros Días, mayo 1953. Nuestra hermana Eunice Pérez, cuyos padres estuvieron presentes en ese tiempo, enriquece este evento milagroso. Hablando de fe, también recuerdo en el tiempo del apóstol Daddy John que mi madre Eloísa López Chaviano cuidaba a sus niños, a Yunis y Elías, y compartían en lo que llamamos mesa de fe, o se llamó desde aquel tiempo mesa de fe. Tenían por costumbre que terminaban el ayuno todos reunidos alrededor de esa mesa. El apóstol hacía una oración, o el que estaba al frente ese día, si el apóstol no estaba por algún motivo, hacían una oración y todos unidos compartían los alimentos. Muchas veces el alimento consistía en un vaso de agua caliente para entonar sus estómagos. Ahí salían de nuevo a predicar. Llevaban varios días ya que no ingerían alimentos y el apóstol hizo una oración para que Dios los ayudara y tomara el control de aquella situación. Y mi madre contaba que al amanecer, ya en la madrugada, se sentían golpes de cosas que chocaban contra la casa donde estaban viviendo a la orilla del mar. Y cuando el apóstol salió y vio lo que había, empezó a llamar a todos que salieran y vieran, y era que el mar había arrojado comida. Puede que haya existido un naufragio, pero llegó allí a alimentar a los siervos de Dios. Dice mi madre que habían latas, muchas latas de conservas, de alimentos. El caso es que los alimentos les sirvió para varios días. Las tablas las usaron también un tiempecito después para
a los pisos, creo que era de las tiendas donde ellos estaban viviendo. El caso es que Dios siempre responde a sus hijos cuando clamamos por fe. Y esa vez, en esa grandiosa mesa de fe, nuestros siervos de aquel tiempo pudieron agradecer a Dios después, días posteriores, porque tuvieron alimento que Dios les suplió. Que Dios reciba la gloria. También nuestra hermana Merari Martínez, hija del obispo Fermín Mondéjar, nos comparte la manera en que sus padres le narraban estas historias de fe, que más tarde fueron el fundamento de las vidas de estas siervas, que en plena juventud testificaron de su fe en sus escuelas y aún en campos de concentración donde fueron llevadas. Buenas tardes, hermanos. Les habla Merari Martínez. Hoy quiero compartir con ustedes un testimonio que nos afirma en la fe. Mis padres, Fermín Mondéjar y Leonides Rangel, fueron reclamados por el hermano Orlando Peña para que vinieran con sus hijos a los Estados Unidos. En ese entonces, en Cuba, los que decidían abandonar el país eran llevados a los campos a trabajar. Así que en el año 1967 me llevaron a trabajar al campo junto a mis hermanas Rhodes y Suni. Los demás tenían edad escolar. En ese tiempo vivíamos en Santi Spíritus y nos llevaron a un campo cerca de la ciudad de Cabaiguán, llamado Los Tramojos. Nos alojaron en un albergue inmenso, pues éramos muchas, todas mujeres jóvenes. Mis hermanas y yo tuvimos bastante dificultad con los sábados porque querían hacernos trabajar, pero gracias a Dios que Él nos socorrió y nos ayudó en todo. Nunca nos abandonó. Nosotras estábamos dispuestas a dar nuestra vida, pero no íbamos a desobedecer a Dios. A veces nos castigaban y sufrimos mucho, pero ellos tuvieron que ceder y dejarnos salir los viernes, porque no viajábamos en sábado, que era cuando dejaban salir a las demás. En ocasiones nos castigaban y no podíamos salir. Uno de esos sábados, cuando estaban castigadas mis hermanas Rhodes y Suni, yo no estaba por problema de salud. Mandaron a sacar a todas las mujeres del albergue por causa de un ciclón muy fuerte que se aproximaba. El lugar estaba en muy malas condiciones. Además, tenía cerca un río que cuando llovía crecía e inundaba todos los alrededores. Era un sábado en la mañana y ellas le explicaron que no podían viajar. Las transportaban en camiones como si fueran reses. Trataron de persuadirlas e hicieron todo lo posible para convencerlas de que fueran con ellos, pero no lo lograron. Así que cerraron todo y las dejaron afuera en la lluvia, pues eran las instrucciones que tenían. Los guardias le dijeron que si se quedaban allí iban a morir, porque no había otra manera de salir de ese lugar. Una compañera de trabajo les dijo: si yo las vuelvo a ver, voy a creer que sí hay un Dios. Así que se fueron todas y ellas dos quedaron, al parecer solas. Pero el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Comenzó la lluvia y debajo de esa lluvia ellas comenzaron a caminar. Tenían que pasar un río que estaba debajo de una loma donde había un puente, pero no sabían dónde se hallaba el puente, pues debido a la cantidad de agua todo parecía río. Cuando pensaron que ya era la puesta del sol, se pararon para elevar una oración a Dios, como es nuestra costumbre. Le imploraron al Señor que, como en la antigüedad, cuando Él permitió que pasara el pueblo de Israel en seco, tuviera también misericordia de ellas y que bajaran las aguas para que pudieran pasar. Qué absurdo parecía todo,
pedir que bajara el agua cuando todavía seguía lloviendo a cántaros. Pero Dios las escuchó. Terminando de despedir el sábado, ahí delante de sus ojos, el agua del río comenzó a bajar. Lograron ver dónde estaba el puente. Glorificando a Dios, se tomaron de las manos y cruzaron. Una vez hubieron pasado a la otra parte, miraron atrás y el río comenzó a crecer nuevamente hasta llegar a cubrirlo todo. Yo hablo de esto después de tantos años y sigo conmovida hasta las lágrimas, pues siento un gran agradecimiento a mi buen Dios. Este testimonio nos ha llenado de fe y nos ha ayudado en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Ahora la pregunta era, ¿cómo iban hasta la casa? Ningún camión entraba allí porque no podían pasar por el río. Era imposible. Pero como para Dios no existen imposibles, vieron que se acercaba una luz en aquella noche oscura y lluviosa, con ráfagas de vientos fuertes. Le hicieron señas para que parara. Era un señor en una moto que tenía un asiento al lado. Le preguntaron si las podían llevar para Cabaiguán y no habló ni una palabra. Solo movió su cabeza afirmando que sí. Se subieron y viajaron con el desconocido por un callejón oscuro lleno de baches y en medio de un cañaveral. Quizás como por una hora, no recuerdo bien. Lo que sí sé es que iban orando todo el viaje y cuando vieron las luces de la ciudad, sintieron tanta alegría que querían saltar de gozo. El Señor por primera vez les habló y les dijo, ¿quieren seguir hasta Santi Spíritus? Pero le dijeron que no, que estaban muy agradecidas. Él las dejó en la parada de ómnibus y fueron hasta Santi Spíritus. Nunca más vieron a ese señor. Nunca supimos quién fue. Tenía su rostro tapado, pero él sí sabía quiénes eran ellas, porque sabían que vivían en Santi Spíritus. A veces se preguntan, ¿sería el que Dios mandó? Ya mis padres se habían enterado de que se habían quedado solas en el albergue, sin esperanzas de regresar a casa, porque había muchas muchachas de la ciudad que dieron la noticia. Esa noche llegaron muy tarde y ellos estaban de rodillas orando por ellas, esperando un milagro, y así fue. No pudieron regresar al campo hasta después de 2 semanas porque el río estuvo crecido por ese tiempo. Hubieran estado mis hermanas esas 2 semanas a la intemperie y sin nada de comer si no hubiera sido por la intervención divina. Aquel testimonio de las muchachas que cruzaron el río y que Dios libró se regó como pólvora por todos los lugares. En un mundo de oscuridad y tinieblas, por falta del conocimiento de Dios y de fe, Dios nos concedió por un poco de tiempo alumbrar el camino de muchos que pudieron testificar y ver que Jesús es la luz del mundo. Él lo dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. ¿Qué podemos decir? Alabado sea el nombre del Señor por los siglos y para siempre. Amén. Conoce tu historia, y reafirma tu presente. disfrutando cada mes de un nuevo episodio de esta Serie extraordinaria. Bendición divina, no te apartes nunca de mí. Morir prefiero antes que vivir sin tu dulce paz.
para